Hola a todos, bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso ocurrido en 2018. En un internado ubicado en Sudáfrica, una empleada de la escuela fue a hacer una ronda nocturna para vigilar a los estudiantes, cuando de repente en mitad de las escaleras se encontró con el cuerpo colgado de una joven de 17 años y más tarde se encontraron también con el cuerpo de una joven de 16 años en el baño. Parecía que las dos jóvenes se habían quitado la vida, pero su entorno estaba seguro de que no era el caso. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y también recordaros que los martes se sube episodio en el podcast Paranormalmente Hablando aquí en YouTube, donde hablamos sobre temas paranormales, leemos historias paranormales, de terror, casos paranormales, casos sin resolver, etc. También, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya comencemos con el caso de hoy. Charnel Howe y Marna Engelbrecht eran dos chicas las cuales habían sido mejores amigas desde la guardería, desde que eran pequeñas. Charnel tenía 17 años y Marna tenía 16 y fueron descritas como dos chicas inseparables, lo hacían todo juntas, habían crecido juntas y siempre estaban juntas. La gente que las conocía las describieron como adolescentes muy alegres, que siempre estaban riendo, haciendo tonterías, divirtiéndose. Ambas asistían a la escuela llamada Stella. Stella era un pueblo pequeño de aproximadamente 2.000 habitantes y está ubicado en la provincia Northwest en Sudáfrica. Es una comunidad rural, ganadera, muy tranquila. Ambas chicas residían en el albergue que tenía el instituto, en el cual compartían habitación. Básicamente era una residencia de estudiantes ahí en el instituto que tenía la propia escuela, donde los estudiantes dormían entre semana. Esta residencia estaba dividida por sexos. En un albergue estaba el de los chicos y en el otro albergue estaba el de las chicas. Y los estudiantes se quedaban allí de lunes a viernes y los fines de semana volvían a sus casas para estar con su familia y luego el lunes volvían a la residencia. Marna era conocida por ser una chica muy buena estudiante, por sus logros, por su desempeño académico. Era una chica que iba por lo que se proponía y tenía muy buenas calificaciones. También la describieron como una chica de muy buen corazón, especialmente con los animales. Le encantaban y amaba a los animales. También era muy cercana a su familia, la cual estaba compuesta por su padre, su madre y su hermano mayor. Charnel, por otro lado, era una persona muy cercana y cariñosa, y su madre decía que nunca hizo nada malo a nadie y nunca le deseaba el mal a nadie. Era muy extrovertida y siempre estaba dispuesta a cualquier plan, era la típica persona que se apuntaba a todo. Todos los que la conocían decían que era una chica que le encantaba la vida, o sea, le encantaba vivir. Ambas eran dos adolescentes totalmente normales y felices con sus vidas. Ahora hablaremos de otra persona involucrada en este caso, y era un chico llamado Chander Bilsma, de 19 años. Chander era hijo único y sus padres siempre le dieron todo lo que necesitaba y quería. De hecho, muchas personas dijeron que Chander fue malcriado por sus padres, especialmente por su madre. En un punto, los padres de Chander se divorciaron y cada uno se casó con otras personas. Y se dice que el divorcio de sus padres fue algo que Chander no se lo tomó muy bien y se le hizo una época bastante difícil. Él había sido cazador desde pequeño y participaba en competiciones de tiro junto a su padre. Le encantaba pescar y la vida al aire libre. También le encantaba cazar y le encantaban las armas. Chander cazaba principalmente animales de caza, pero a veces también disparaba chacales porque los granjeros le pagaban para que lo hiciera. Y subía muchísimas fotos en sus redes sociales de él sosteniendo armas, fotos de él junto a animales muertos que él mismo había matado, y expresaba pues su orgullo por esto, estaba muy orgulloso. Algunas personas lo describieron como un chico tranquilo, solitario, y él también había asistido a la escuela secundaria Stella, igual que las dos chicas que he descrito. Él vivió en el albergue de los chicos de la residencia y jugaba al equipo de rugby en su último año que estuvo en Stella, pero fue expulsado en 2017 porque se metió en problemas al salir de su albergue, del albergue de chicos, y meterse en el de las chicas, se coló. Fue expulsado por esto y regresó a vivir con sus padres, quienes vivían a unos 80 kilómetros de distancia del instituto. Chander estaba en una relación con una chica en el instituto y aún después de ser expulsado continuó la relación con ella.
Ella también estudiaba en Stella y esta chica era Charlene, de 17 años, de quien acabamos de hablar. Chandler y Charnel empezaron a salir en 2017 y pues al principio todo iba bien, la gente creía que hacían muy buena pareja y para Chandler, Charnel era como su mundo, como el amor de su vida, así la describía. Y sus amigos decían que él siempre estaba para Charnel cuando ella lo necesitaba, incluso después de que lo echaran del colegio y él se mudara a casa de sus padres. Si Charnel le llamaba o necesitaba algo, él lo dejaba todo y estaba ahí para ella. Los padres de Charnel al principio estaban contentos con la relación de su hija y Chandler, porque parecía que Chandler era un buen chico y valoraba mucho a Charnel. Su padre, llamado Ronnie, el padre de Charnel, dijo: Chandler siempre era amable cuando nos visitaba en la granja, siempre era muy educado y tenía buenos modales. Al principio no podía ver ningún defecto. Cuando venía a visitarnos se veía muy enamorado de Charnel, pero luego comencé a escuchar historias de cómo era cuando estaban a solas. Ahora hablaremos más sobre esto. Por otro lado, el padre de Marna se llamaba Stefan y estaba bastante familiarizado con Chandler porque Marna y Chandler eran primos segundos, básicamente eran familia. Sin embargo, ellos no habían crecido juntos, no eran cercanos, no crecieron como primos, no habían pasado tiempo juntos y no tuvieron básicamente relación hasta que Chandler comenzó a salir con Charnel. Y entonces, como Marna era la mejor amiga de Charnel, ellos también empezaron a tener relación, a ser más cercanos, a pasar tiempo juntos los tres. Entonces, como he dicho, al principio de la relación de Chandler y Charnel todo parecía ir bien, pero la realidad era que Chandler estaba completamente obsesionado con Charnel. Y la realidad era que era un chico muy controlador y celoso. Siempre quería saber dónde estaba ella, qué estaba haciendo, con quién estaba, cómo se vestía, absolutamente todo, cualquier detalle de su vida. Y se le preguntaba y ella respondía algo que a él no le agradaba, se enfadaba muchísimo. También había personas que describían muy bien a Chandler, o sea, había personas que lo describían como un chico con muy mal carácter y otras personas lo describían bien. Por ejemplo, un vecino dijo: aunque Chandler no tenía muchos amigos, siempre fue amable, nunca discutió con nadie, nunca se metió en problemas. Sin embargo, otros lo describían como un niño malcriado de mamá, con mal carácter, y en especial un granjero de la ciudad dijo que Chandler tenía un temperamento horrible y que en la ciudad conocían cómo era su temperamento y su mal carácter, y muchas personas veían que había algo mal en él, en su comportamiento. Básicamente veían señales de alerta en cómo se comportaba este chico. La madre de Chandler lo describió como un ángel, un alma sensible y respetuoso. Según ella, era un héroe para todos en su vida, o sea, llegaba a la vida de alguien y se convertía en un héroe. Dijo que sobresalía en los deportes y en lo académico y que se había criado en un buen hogar cristiano. Entonces, pues había gente que veía a Chandler con muy buenos ojos y otras personas que lo describían como un chico malcriado, con mal temperamento, controlador, obsesivo. En mayo de 2018, cuando Charnel y Chandler llevaban 11 meses de relación, Charnel decidió terminar la relación. Ella era una persona muy independiente, como un espíritu libre, le encantaba divertirse, era muy sociable, le encantaba hacer amigos, pasar el tiempo con los amigos. Por lo tanto, tener una relación con una persona como Chandler, que quería ejercer control por encima de ella, quería ejercer control sobre ella, pues eso no es lo que ella quería y enseguida se dio cuenta. Sin embargo, esta no era la primera vez que ella intentaba terminar la relación, pero era la primera vez que se lo decía en serio. Las veces que ella intentó romper con Chandler, él la seguía, la amenazaba, la seguía hasta casa, la perseguía y la acosaba básicamente. Le decía que si seguía adelante sin él, si no quería continuar con él, ella y sus padres se arrepentirían. Charnel en estas ocasiones tenía miedo de dejar la relación y que él hiciera algo, por lo que cada vez que intentaba dejarlo o alejarse de él, él la amenazaba sin cesar y ella volvía con él. Pero durante ese año 2018, cuando Charnel dejó definitivamente a Chandler, fue porque conoció a otra persona y para ella salir con esta otra persona fue como un impulso para atreverse a dejar a Chandler definitivamente. Y Chandler se lo tomó muy mal. Poco después de que rompieran, Chandler comenzó, como las otras veces, a amenazar a Charnel y también empezó a amenazar a Marna y al nuevo novio de Charnel, el cual era un chico llamado Brandon Victor, quien también era jugador de rugby en el Instituto Stella. Chandler en una ocasión llamó a Brandon e intentó asustarlo con amenazas para que rompiera con Charnel, pero no funcionó porque básicamente lo ignoraban.
Los tres, Brandon, Charnel y Marna, recibían constantemente llamadas de parte de Xander, el cual les decía, los amenazaba, les decía vais a arrepentiros de esto, etc. Pero ellos lo ignoraban completamente. Marna, aunque Xander era su primo segundo y se habían vuelto bastante cercanos, le decía a Charnel que si volvía con él se enfadaría mucho con ella, porque Marna consideraba a Charnel como su familia y no a Xander. Aunque ellos fueran primos, ella había crecido y se había criado con Charnel. Entonces, el hecho de que ellos tres ignoraran las amenazas de Xander hizo que él se llenara de ira. Él dijo que no podía afrontar el hecho de que Charnel hubiera decidido continuar con su vida con otra persona porque él no podía hacerlo. Estaba obsesionado con ella, quería estar con ella y no podía tirar adelante. Y según él, por eso le amenazaba y todo. Pasamos al 24 de mayo de 2018. Ese día Xander llamó a una amiga suya, una chica de 19 años llamada Anastasia Pfizer. Y un poco de contexto de quién es esta Anastasia para ubicarnos. Xander y Anastasia se habían conocido en invierno de 2015 cuando ambos asistieron a una competición de pesca. Después de conocerse mantuvieron el contacto a través de Facebook y de WhatsApp. Pero a medida que pasaba el tiempo empezaron a dejar de hablar, dejar de comunicarse y finalmente cada vez hablaban menos y un día la comunicación entre ellos dos cesó por completo. Anastasia también conocía a Charnel porque ambas jugaban a netball, que es como baloncesto, pero con algunas diferencias, y ellas se conocieron cuando en un torneo se enfrentaron sus institutos, el Instituto Stella, donde estudiaba Charnel, y el instituto donde estudiaba Anastasia. No se hicieron amigas, pero se llevaron bien y sí que se acercaron porque tenían una persona en común cuando se conocieron, el cual era Xander. Pues se conocieron y fue en plan, ay, yo soy la novia de Xander, ay, pues yo soy su amiga. Entonces, claro, empezaron a hablar. Ellas también empezaron a hablar a través de Facebook y WhatsApp, normal. Y Anastasia sabía que Charnel y Xander no estaban bien en su relación. Charnel le contó a Anastasia que estaba mal en su relación, que la actitud de Xander estaba mal. Le dijo que ya no podía más con el abuso emocional de Xander y que iba a terminar la relación con él, pero que le tenía miedo. Entonces volvemos al día que Anastasia recibió una llamada de Xander. Ellos ya llevaban unos días hablando nuevamente y Xander y Charnel ya habían roto en ese momento que él se comunicó con Anastasia. Durante esta llamada, Xander le dijo a Anastasia que estaba muy enfadado porque Charnel estaba saliendo con otra persona y no quería volver con él. Le dijo que Charnel le había enviado fotos semidesnuda a su nuevo novio Brandon mientras todavía estaba con él. También le dijo que planeaba ir al instituto donde estaba estudiando Charnel y hacerle la vida imposible hasta el punto de que ella no pudiera soportarlo más y lo único que quisiera hacer fuera quitarse la vida. Así que básicamente él le dijo a Anastasia, voy a torturar psicológicamente a Charnel hasta que no pueda más y no le quede otra que quitarse la vida. Le dijo que después de que sucediera esto, él planeaba conducir hasta la casa de los padres de Charnel para decirle a Ronnie, el padre de Charnel, que él era la razón, o sea que Xander era la razón de que su hija se hubiera quitado la vida, y luego le enseñaría fotos de Charnel semidesnuda, las fotos que supuestamente le había enviado a Brandon, su nuevo novio. La respuesta de Anastasia fue decirle a Xander, están dando mi programa favorito en televisión, así que te llamaré más tarde. Y ya está, es lo único que hizo. Parece que no se lo tomó en serio o no hizo nada, no avisó a nadie de que Xander planeaba que alguien se quitara la vida. Entonces pasaríamos al día de los hechos. El viernes 25 de mayo de 2018, todos los estudiantes del albergue se fueron a sus casas para pasar el fin de semana. Como he dicho, los estudiantes vivían ahí de lunes a viernes y el viernes se iban y volvían el lunes. Excepto Charnel y Marna, que ese fin de semana querían quedarse en el albergue, en la residencia estudiantil. Porque el equipo de rugby masculino jugaba un partido al día siguiente y las chicas querían ir al partido para apoyar a Brandon, el novio de Charnel, quien jugaría. Entonces ellas se quedaron solas en el albergue de las chicas, junto a una cuidadora. Todo el mundo se fue para su casa y ellas se quedaron ahí. La cuidadora era básicamente una mujer adulta que vivía en el albergue para controlar todo, los estudiantes, etc. Y también era la persona encargada de cerrar las puertas del albergue todas las noches, etc. Esa noche, sin embargo, no cerró la puerta porque las chicas le dijeron que un familiar iría al albergue a traerles algo de ropa y que cuando este familiar les trajera la ropa y se fuera, ellas la avisarían para que entonces cerrara las puertas.
Sin embargo, esto no era verdad. Ningún familiar iba a traerle ropa, sino que Charnel y Marna habían quedado con Brandon para que se colara en la habitación de ellas durante la noche y pasar un rato con él. La habitación de la cuidadora estaba situada en la planta baja y la habitación de las chicas estaba situada justo arriba de la escalera principal en el segundo piso. Así que sobre las 10 de la noche la cuidadora volvió a su habitación, se quedó dormida esperando a que las chicas fueran a despertarla para ir a cerrar la puerta después de que este supuesto familiar les trajera la ropa. Sin embargo, esto nunca sucedió. El novio de Charnel, Brandon, se escapó del albergue de chicos sobre las 11:15 de la noche y se fue a pasar la noche con ellas, se fue hasta la residencia de chicas y fue a la habitación de ellas. Los tres estuvieron tomando café, pasaron el rato, hablando, riendo, pero a eso de la 1 de la madrugada sonó el teléfono de Charnel y este era Xander quien llamaba. Charnel cogió la llamada y la puso en altavoz para que Marna y Brandon también escucharan la conversación. Al principio Xander parecía estar bien, hablando normal, calmado, y le preguntó a Charnel si podía ir a visitarla al albergue. Charnel le dijo que no, y entonces el comportamiento de Xander cambió inmediatamente y se enfadó mucho, diciéndole: no me importa lo que digas, lo que quieras, yo voy a ir de todos modos. Charnel le suplicó que no fuera. Le dijo que además las puertas estaban cerradas y él no podría entrar, algo que no era cierto. Entonces Xander empezó a insultarla, le dijo que era una apta, una zorra, y le dijo que esperaba que estuviera contenta con lo que planeaba hacer esa noche, y después colgó. Esto obviamente era una amenaza, les dijo claramente que iba a hacer algo esa noche, y Charnel se asustó mucho, igual que Brandon y Marna. Brandon se preocupó bastante con esto que dijo Xander, y le dijo a Charnel que pasaría la noche en su habitación para protegerlas en caso de que Xander apareciera y les quisiera hacer algo. Pero Charnel le dijo: no, esto es una mala idea, podemos meternos en problemas. Recuerda que Xander fue expulsado del instituto por colarse en la residencia de chicas, por lo que básicamente le dijo: si te pillan aquí durmiendo con nosotras, te pueden echar de la escuela. Entonces Brandon le dijo: entonces ven tú a mi habitación. Pero Charnel le dijo lo mismo: también me pueden expulsar a mí si me pillan durmiendo ahí contigo. Entonces quedaron con que Brandon se fuera a dormir a su habitación y las chicas se quedarían en la suya. Brandon entonces le dijo a las chicas: bueno, nos vemos mañana, y salió. Mientras se iba caminando hacia su residencia, se quedó pensando en lo que había dicho Xander. Pensó que quizá con la frase que había dicho de espero que estés contenta con lo que voy a hacer esta noche, él pensó que quizá se refería a que se quitaría la vida y se quedó bastante preocupado. Así que cuando llegó a su albergue, llamó a Charnel para preguntarle si todo estaba bien. Ella le dijo que sí, que todo bien, y Brandon se fue a dormir. A las 5:30 am del 26 de mayo, la cuidadora salió de su habitación y se dirigió hacia las escaleras para ir a la habitación de Charnel y Marna y ver si todo estaba bien y por qué no la habían despertado a la noche anterior para que cerrara las puertas del albergue. Pero cuando llegó a la escalera se quedó completamente en shock por lo que vio. Charnel estaba en la escalera, en la barandilla, colgando con una cuerda alrededor del cuello, estaba sin vida. Y rápidamente la cuidadora llamó a otro cuidador para avisarle de lo sucedido. Entonces también encontraron a Marna muerta en el suelo del baño junto a la bañera. Tenía una correa de una mochila alrededor del cuello. Poco después, el padre de Sharna se despertó esa mañana sobre las 6 am, cogió su teléfono y vio que tenía 2 mensajes de WhatsApp, los cuales le había enviado su hija Charnel. Pero él, cuando leyó estos mensajes, supo de inmediato que no era su hija quien había enviado estos mensajes. El primer mensaje había sido enviado a las 3:45 am y era una foto de Charnel en sujetador. Y el siguiente mensaje había sido enviado a las 4:17 am y decía: papá, lo siento, Marna y yo nos vamos de aquí. Ronnie supo que no era Charnel, que Charnel no le hubiera enviado esa foto y tampoco ese mensaje, que no tenía sentido. Él, muy preocupado y desesperado, decidió llamar a Charnel y también a Marna, pero ninguna de las chicas le cogía el teléfono. Y entonces decidió llamar al director del instituto y fue cuando le informaron de que su hija, Charnel,
y la mejor amiga de esta de la infancia, Marna, se habían quitado la vida. Ronnie estaba completamente en shock. Él conocía a su hija, conocía a Marna, sabía que ellas nunca harían algo así, nunca se quitarían la vida. No dieron señales de que estaban en una situación que las podría llevar a quitarse la vida. La noche anterior, él había hablado por teléfono con su hija Charnel y dijo que estaba contenta y le explicó que habían salido a cenar, escuchaba a las chicas riéndose, se lo estaban pasando bien, y él dijo que estas dos chicas eran las personas más felices que conocía, que eran chicas muy alegres y que no hubo señales para nada de que fueran a quitarse la vida. Él supo inmediatamente que algo más pasó y llamó a su hermano, el tío de Charnel, un hombre llamado Luis. Luis vivía más cerca del instituto Stella, así que Ronnie le pidió que se dirigiera hacia allí. A la vez, Ronnie llamó al padre de Marna, llamado Stefans, y también se dirigió hacia la escuela, así que los tres hombres se dirigieron hacia allí. Cuando Ronnie llegó a la residencia de chicas, la policía también ya había llegado, y aunque inicialmente el director pensó que se había tratado de un suicidio, porque eso es lo que parecía, cuando la policía llegó supieron de inmediato que ese no era el caso. Los investigadores concluyeron que Marna había muerto primero, porque su cuerpo estaba frío mientras que el cuerpo de Charnel todavía estaba caliente. El padre de Marna, Stefan, el cual era granjero, siempre llevaba un arma encima y en ese momento se subió a su camioneta y condujo directamente hacia la casa de Chander. Él sabía que Chander de alguna manera estaba involucrado con lo que había pasado, porque todos sabían que Chander llevaba meses amenazando a las chicas. El presidente de la junta directiva de la escuela era un hombre llamado Richard Hobson, pues Richard hizo una llamada a un investigador privado que se llamaba Chris Saunders. Chris Saunders había trabajado como investigador durante más de 12 años y tenía su propia empresa de seguridad. Se le conocía por sus métodos efectivos, era muy buen investigador, hacía las cosas muy rápido, así que el director preguntó a los padres de las chicas si estaban de acuerdo con involucrar a Chris Saunders. Ellos querían que se resolviera el caso, por supuesto, y dijeron que sí. Cuando Chris Saunders llegó a la escena, concluyó que algo no cuadraba. Le dijo a los policías que quería hablar con este chico llamado Chander que le habían comentado y les dijo que ya que Chander tenía que ir a la estación de policía para ser interrogado, estaría bien que él mismo fuera a buscarlo a su casa y lo trajera a la estación de policía. Chris Saunders quería hacer esto porque quería estar con Chander solos en su coche, desde casa de Chander hasta la estación de policía, para tratar de obtener algunas preguntas, para hablar con él, antes de que él pudiera pedir un abogado. Entonces Chris Saunders se subió a su coche y condujo hasta la casa del padre de Chander, donde también se había dirigido el padre de Marna. Chris Saunders tenía una grabadora y cuando llegó a la casa y salió del coche puso esta grabadora a grabar para captar toda la conversación. Al acercarse a la casa, Chris vio que allí estaban Chander y su padre y delante de ellos el padre de Marna con una pistola en la mano. El padre de Marna estaba acusando a Chander de la muerte de su hija y Chander ante esta situación parecía estar completamente en shock, incluso había vomitado. Chris Saunders aprovechó esta situación para llevarse a Chander lo antes posible, así que se acercó a ellos y les dijo que Monty y Stefan, Monty era el padre de Chander, se fueran dentro de la casa, se calmaran y él se llevaría a Chander a la estación de policía donde tenía que responder algunas preguntas. Tanto Chander como Monty dijeron que sí y Chander tenía un aspecto bastante malo, había vomitado, estaba pálido, tenía los ojos rojos y Chris le dijo que entrara en su casa para limpiarse, calmarse un poco. Entonces Chander entró y Chris le preguntó a Monty si creía que su hijo había asesinado a las chicas. Monty le dijo que no lo sabía, no sabía si lo había hecho, pero que si era el caso, si él había asesinado a las chicas, quería que se enfrentara a la justicia. Después de esto, Chris y Chander subieron al coche de Chris y se dirigieron hacia la comisaría. Como he dicho, esta era una zona muy rural, donde había muchos pueblos alrededor y la estación de policía más cercana estaba a unos 80 kilómetros más o menos, por lo que el viaje era largo. Durante este viaje Chander estuvo bastante callado, ni siquiera miraba a Chris y como Chris Saunders era un investigador muy experimentado, en vez de atosigar a preguntas a Chander y ponerlo nervioso, decidió llevar la situación lo más calmada posible y no
acusarlo. Le dijo: dime chico, ¿qué ha pasado en el albergue? Sé que no quieres hablar de eso, pero habla conmigo, yo te ayudaré en lo que pueda. Al principio Chandler evitó estas preguntas y sus respuestas eran cortas y sin detalles. Básicamente le respondía cosas como: yo no sé nada, no sé qué ha pasado, me acabo de enterar de todo esto. Chris siguió insistiendo, calmado, diciéndole: si sabes lo que ha pasado, tanto tu padre como yo vamos a asegurarnos de que recibas ayuda, la ayuda que necesitas. Va a ser mucho más fácil para ti si eres honesto con lo que ha pasado, porque tenemos a la policía en la escena del crimen, tus huellas dactilares están allí, ellos saben que has estado allí, así que será más fácil para ti si cuentas lo que pasó. Recordemos a todo esto que Chris tenía una grabadora encima, la cual estaba grabando la conversación completa. Chandler entonces le explicó a Chris que esa noche él había estado en un bar con amigos y que después fue a la residencia de chicas porque amaba mucho a Charnel y quería verla y convencerla de que debían volver juntos. Quería disculparse por todo lo que había hecho mal y empezar a hacer las cosas bien con ella. Comenzó a decirle: la amo tanto, y Chris le dijo: sé que la amas, estoy seguro de que sí, y si la amas de verdad me dirás lo que ha pasado. Chandler le explicó que llegó al albergue y que primero llamó a Charnel, pero luego la llamada se cortó, volvió a llamar, de nuevo se cortó y finalmente ella bajó las escaleras del albergue donde se sentaron juntos y hablaron, y dijo que incluso se dieron un beso. Según Chandler, siguieron hablando y él le decía de volver, a lo que ella le respondía que no, y dijo que Charnel le decía: no puedo hacerlo porque tengo novio, y según Chandler, después de 5 minutos de esta conversación, él se fue. Chris Saunders le dijo: sé que no estuviste ahí solo 5 minutos, lo que me estás contando no es todo lo que pasó, dime qué pasó, sabemos que estuviste allí, no nos digas lo que ya sabemos. Y entonces finalmente Chandler le dijo a Chris Saunders lo que realmente pasó. Le dijo que él y Charnel habían estado hablando sentados en las escaleras y que ella no quería volver con él. Así que después de un rato ella se fue a su cuarto y en ese momento Chandler vio a Marna caminar desde la habitación de las chicas hacia el baño y en ese momento la siguió y trató de asfixiarla. Al principio ella se resistía, así que él decidió estrangularla con una correa de un bolso que había encontrado casualmente debajo de las escaleras del albergue. También dijo que encontró una cuerda de saltar debajo de las escaleras mientras estaba hablando con Charnel. Da toda la sensación de que estas cuerdas no estaban ahí, sino que Chandler las llevaba con él, o sea, las trajo él hacia ahí para cometer estos crímenes. Fue premeditado. Seguramente él sabía que iba a matar a estas chicas. Después de matar a Marna, Chandler cogió la cuerda que había encontrado debajo de la escalera, según él, y entró al cuarto de Charnel. Fue por detrás de ella y comenzó a estrangularla por detrás. En este punto, Charnel no tenía ni idea de que su mejor amiga Marna estaba muerta, ni tenía idea de lo que estaba pasando. Chandler la estranguló hasta que ella se desmayó. Sin embargo, él no sabía que solo se había desmayado, él pensaba que ya estaba muerta. Luego cogió el otro lado de la cuerda y la ató en la barandilla de las escaleras del segundo piso y arrojó su cuerpo hacia abajo para que pareciera que Charnel se había quitado la vida, ahorcándose. Pero, como he dicho, ella en ese momento seguía viva. Esto explica por qué el cuerpo de Marna estaba tan frío a la mañana siguiente y el cuerpo de Charnel no, porque Charnel fue colgada cuando aún estaba inconsciente y viva, pero poco después de ser colgada murió. Después de haber hecho esto, Chandler cogió el teléfono de Charnel y le envió esos 2 mensajes a Ronnie para que pareciera que Charnel y Marna se habían quitado la vida, al decirle: papá, Marna y yo nos vamos de aquí. Luego Chandler subió a su coche y condujo hacia la casa de su madre, donde pasó la noche, y a la mañana siguiente se levantó y se dirigió hacia la casa de su padre. Y fue cuando fue el padre de Marna. Stefan los amenazó con el arma y luego es cuando llegó Chris Saunders. Toda esta confesión fue grabada por la grabadora de Chris Saunders. Cuando le preguntaron a Chandler que por qué hizo esto, que por qué acabó con las chicas, él dijo que el motivo fue la ira y los celos, que él quería regresar con Charnel, pero que ella no, y que simplemente siguió con su vida. Luego él había matado a Marna porque ella insistía en que Charnel y Chandler no regresaran. También dijo que las mató por separado porque sabía que si ellas estaban juntas, se hubieran defendido la una a la otra. Chris Saunders cree que pudo haber más, que pudo haber pasado más, porque en la escena del crimen parecía que hubo resistencia, había pelo de Marna en el pasillo, lo que parecía que Chandler la había estado siguiendo, cogiendo del pelo, y Chandler en su confesión decía que él solo se acercó a ella sigilosamente y la asfixió. Chandler repitió esta confesión que acabo de explicar 2 veces más en la estación de policía.
una al coronel de la estación de policía y otra a la mañana siguiente a otro detective, que llevó a Chandler a la escuela secundaria Stella, al albergue de chicas, para que pudiera recrear exactamente lo que había hecho. Ambas veces en la estación de policía a Chandler le dieron la oportunidad de que sus padres se sentaran con él mientras era interrogado, pero él dijo que no. También se le dio la oportunidad de traer al abogado que sus padres le habían contratado, pero él dijo que no. Ambas veces a Chandler le leyeron sus derechos y él dijo que estaba en su sano juicio, y en estas confesiones él hablaba con una voz muy tranquila y decía las cosas de una manera que parecía que estaba totalmente en su sano juicio y siendo consciente de lo que había hecho y lo que había pasado. Chandler voluntariamente presentó una confesión escrita de 7 páginas. Sin embargo, cuando llegó el juicio de Chandler, él cambió la historia completamente. Las autopsias realizadas a Charnel y Marna mostraron que ninguna de las dos había muerto por suicidio. Ambas chicas tenían moretones por todo el cuerpo. Marna tenía moretones en las rodillas y creen que era de arrodillarse en el suelo del baño porque esa era la posición en la que fue encontrada. Y ambas chicas tenían traumatismos por objetos contundentes en el cráneo. Charnel había luchado desesperadamente por su vida y, como he dicho, estaba viva cuando Chandler la colgó de la barandilla. Algunas fuentes dicen que las dos chicas en realidad no fueron estranguladas con una cuerda, sino con las manos de Chandler. Chandler dijo al principio, cuando lo arrestaron, que no quería solicitar la libertad bajo fianza por temor a su propia seguridad, porque algunos reporteros que cubrieron este caso estaban caminando por la ciudad y escucharon a gente decir que si veían a Chandler lo dispararían con un arma y lo matarían. Así que Chandler temía por su propia seguridad. Sin embargo, más tarde cambió de parecer y decidió solicitar la libertad bajo fianza. Mientras estaba en prisión, esperando su juicio, Chandler se hizo amigo de otros presos y a uno de ellos le dijo que él mató a las dos chicas, pero que ahora necesitaba salir de ahí. Le dijo que se arrepentía de haber confesado y de haberle contado todo a la policía, y que en ese momento no sabía qué hacer para salir. Uno de los presos le dijo a Chandler que había un juez en específico que podría encargarse de su caso porque este juez aparentemente era corrupto y podían convencerle pagándole dinero para que la sentencia fuera a favor de Chandler. Chandler le escribió a sus padres que si lo harían, que si le pagarían a este juez para que le pusiera una sentencia corta, pero básicamente les dijo, no les pidió, sino que les dijo: si me queréis, lo haréis. Encontrar la manera de sobornar a este juez, de conseguir todo el dinero para sobornarlo y aseguraros de que salga bajo fianza y yo pueda huir. Los padres de Chandler lo intentaron. Intentaron todo para sacar a su hijo de prisión, a pesar de que anteriormente su padre Monty había dicho: si él ha hecho esto, quiero que se enfrente a la justicia. Pues hicieron todo lo posible para sacar a su hijo de prisión. Sin embargo, él se estaba enviando estas cartas con sus padres de cómo podía salir de ahí para huir, y estas cartas fueron interceptadas, o sea, las leyeron en prisión, y entonces le denegaron la libertad bajo fianza porque se consideró que había riesgo de fuga. Chandler también fue evaluado por un psicólogo que determinó que, aunque era un chico impulsivo y agresivo y había experimentado problemas de comportamiento temperamentales desde la infancia, no tenía ningún problema mental, que era un chico que a menudo se veía a sí mismo como una víctima y a los demás como culpables por sus propios problemas, como que no se hacía responsable de su actitud o de sus problemas, de las consecuencias de lo que hiciera. También dijo este psicólogo que era un chico que se ponía celoso sin ninguna razón válida y actuaba impulsivamente y con una ira intensa. Pero dijo, como he dicho, que era un chico que estaba bien, que estaba consciente y que era capaz de pensar lógicamente completamente. En mitad del juicio de Chandler, como he dicho, él cambió su historia. Él afirmó que la noche en que Charnel y Marna fueron asesinadas, él había ido a ver a Charnel y habían hablado, pero que todo había ido bien, y de hecho dijo que Charnel le dijo que quería volver con él, pero que no sabían cómo hacerlo porque Charnel estaba saliendo con Brandon. Entonces, según Chandler, Charnel y él tuvieron relaciones sexuales y luego se despidieron con un beso, y ella corrió hacia su habitación del albergue y dijo que esa fue la última vez que la vio. Le preguntaron que por qué había confesado en 3 ocasiones que había matado a las chicas, y él dijo que porque había sido coaccionado y amenazado para que lo hiciera, o sea, que lo habían forzado a hacerlo, y que la policía y Chris Saunders se habían aprovechado del hecho de que
Chandler no estaba en su sano juicio. Según Chandler, después de dejar a Charnel en el albergue de chicas esa noche, condujo hasta la casa de su madre, se sentó fuera de la puerta en la granja durante un rato, se fumó un cigarrillo y luego vio pasar a un coche. Entró, se acostó y luego se despertó a la mañana siguiente, y mientras conducía hacia casa de su padre lo llamó diciéndole que Charnel se había quitado la vida. Entonces dijo que esto le hizo entrar en un estado de ansiedad y él tomó 10 pastillas, las cuales hicieron que estuviera bajo la influencia de estas sustancias, por eso confesó que había matado a las chicas, porque no estaba en su sano juicio. En el juicio le preguntaron que por qué repitió exactamente la misma historia 3 veces, 2 veces el primer día y una vez a la mañana siguiente. Todas esas entrevistas habían sido grabadas y no hay signos de que nadie le coaccionara o le amenazara o presionara para que dijera que había asesinado a las 2 chicas. También el hecho de que Chandler dijo que se tomó 10 pastillas esa mañana, pero a la mañana siguiente volvieron a interrogarlo, volvió a confesar y él ya no estaba bajo la influencia de esas pastillas. Las grabaciones de las confesiones de Chandler se reprodujeron en el tribunal para probar que Chandler estaba totalmente lúcido y no bajo la influencia de los ansiolíticos cuando confesó. También las coordenadas del móvil de Chandler le situaban en el albergue de Charnel la noche de los asesinatos por un largo periodo de tiempo, mucho más rato del que él había dicho que había estado allí. Finalmente, Chandler fue declarado culpable de ambos asesinatos y se le dieron 2 cadenas perpetuas en agosto de 2020 cuando tenía 21 años. Así que este chico pasará toda su vida en prisión. Y esto es todo sobre el caso de hoy. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis. Yo creo que, y todos, está clarísimo que Chandler asesinó a las 2 chicas por celos, porque quería volver con Charnel y ella no quería. Y está clarísimo que no estuvo bajo la influencia de ansiolíticos ni de nada, que estaba totalmente en sus cabales. Además de que él había hecho la confesión 3 veces, contó la misma historia y luego en el juicio es cuando decidió cambiar la historia porque se arrepintió de haber confesado. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. Dejad en comentarios qué opináis. No olvidéis seguirme en mis redes sociales y que el martes se sube episodio en el podcast Paranormalmente Hablando. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!